Bueno, muchas gracias. Muchas gracias nuevamente a los organizadores de estos eventos de ACREA, que ya me ha contado varias oportunidades entre sus disertantes y pensé que algún día se cansarían de mí, pero se ve que siguen insistiendo. El tema al que me voy a referir hoy tiene que ver, le he puesto un título que lo fui modificando a medida que lo iba preparando, y el título final que me ha quedado es Sustentabilidad agropecuaria, 3 desafíos y un dilema. Seguramente hay muchos más desafíos y hay varios dilemas por resolver, pero me voy a concentrar en 3 de ellos porque creo que son de actualidad y que nos plantean lo que puede llegar a ser un desafío hacia el futuro. Bueno, bajo esta metáfora de este ojo escrutador del Congreso Tecnológico de ACREA, para saber hoy qué haremos mañana, los 3 desafíos que voy a tratar de abordar están planteados de una manera sencilla. El primero es saber dónde estamos en materia de sustentabilidad ambiental, refiriéndonos exclusivamente a lo que tiene que ver con la gestión de los recursos naturales y del ambiente. No voy a incursionar otros temas fuera de eso. Entonces, saber dónde estamos, saber hacia dónde vamos y saber cómo llegamos a la meta. El primer desafío, saber dónde estamos. No es una pregunta sencilla de responder, pero en base a algunos elementos que he ido recogiendo todo este tiempo, voy a procurar ofrecer una visión simplificada que nos ayude a ver dónde estamos parados en materia de gestión de los recursos naturales y del medio ambiente. La noción de sustentabilidad en realidad la tomamos unas cuantas décadas atrás de la ecología. Los ecólogos fueron quienes al principio empezaron a hablar de la sustentabilidad de los procesos ecológicos. Posteriormente, desde el sector rural se coloniza este concepto y fue evolucionando, pero en general, durante muchos años, particularmente en la década del 80 y después se sigue sosteniendo esta visión, se considera sustentable un sistema que puede sostener o inclusive aumentar su productividad a través del tiempo. Este es un concepto que cerraba bastante confortablemente a las aspiraciones de un sector económico. De todas maneras, desde los ámbitos académicos y científicos, este concepto, que es cómodo, empieza a ser cuestionado en el sentido de que, bueno, podemos mantener la productividad y sostenerla a través del tiempo, pero si para eso vamos consumiendo o degradando nuestros stocks de nutrientes en los suelos, por ejemplo, ese sistema ya no es sustentable. O sea, mantenemos la productividad degradando recursos. O bien, a la inversa, cuando necesitamos cada vez utilizar más insumos para poder sostener la producción, que es en última instancia lo que se nos está planteando en el mundo actual. Si nosotros analizáramos en términos relativos, siempre en valores relativos, los cambios que han ocurrido a escala global entre la producción de cereales y el consumo de fertilizantes, agua de riego y plaguicidas en los últimos 40 años, encontramos con que la producción de cereales lleva una tendencia de ese tipo a nivel mundial, partiendo de un valor 1, mientras que los otros elementos que forman parte de los insumos, como es el nitrógeno, el agua de riego y el plaguicida, han ido creciendo más, a una tasa mayor que la producción de cereales. Esto implícitamente nos está indicando de que el proceso en el que estamos involucrados de producción de alimentos no es sustentable. ¿Quiere decir esto que debemos dejar de producir alimentos de esta manera? No, no tenemos escapatoria, vamos a seguir ahí, porque la demanda de alimentos va a ser inelástica y nos vamos necesariamente ver obligados a utilizar cada vez más insumos para poder sostener esa producción creciente de alimentos. ¿Qué pasa en la Argentina?
Bueno, durante los últimos 50 años, la Argentina ha sufrido una rápida expansión de la frontera agropecuaria y en esa expansión que ha tomado más o menos este sentido en intensidad, o sea, nace en un núcleo muy fuerte en la pradera pampeana, sobre todo en las zonas núcleos del norte de la provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe, y una segunda zona núcleo que está en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, que se va definiendo como zona núcleo, y a partir de allí ese modelo productivo se expande en dirección centro-noroeste. Claro, no es gratuito este desplazamiento y en ese desplazamiento se dejan huellas ambientales de distinta naturaleza. Recientemente hemos publicado un trabajo que nos ha demandado varios años hacerlo, donde analizamos algunos indicadores que son de uso muy común en la agricultura, y sobre todo indicadores de tipo ambiental, entre lo que llamaríamos el periodo cercano a la década de los 60 y la primera década del año 2000, y encontramos todos estos indicadores que están en rojo, significa que son efectos relativamente negativos para el ambiente. Encontramos con que en ese estudio el impacto sobre el hábitat ha ido incrementándose con el paso del tiempo en esos 50 años, la emisión de gases de efecto invernadero también, el consumo de energía fósil también, y ha habido una declinación en los stocks de carbono, fósforo y nitrógeno, tanto en suelo, pero también en biomasa. Y ha habido también indicadores que son positivos. Por ejemplo, la productividad de nuestros sistemas agropecuarios se ha incrementado. Si lo medimos en términos de energía, el reemplazo de las tierras ganaderas por tierras agrícolas ha aumentado la producción energética de nuestros sistemas de producción, ha aumentado la eficiencia de uso de la energía fósil, usamos más energía fósil, pero la usamos con más eficiencia. Hemos logrado dentro de todo, a una escala nacional, mantener relativamente estable el riesgo de contaminación por nutrientes, pero hemos bajado significativamente, merced a la tecnología que ha ido incorporando el sector agropecuario, el riesgo de erosión de los suelos y el riesgo de contaminación por plaguicidas. Este último aspecto, la sustitución de familias químicas mucho más agresivas hacia el ambiente por familias químicas que son de menor toxicidad y menor persistencia en el ambiente, ha determinado una caída muy importante en el riesgo de contaminación por plaguicidas. Pese a que en el último tiempo, debido a la rápida expansión de la agricultura, ese riesgo está levantando un poco respecto al periodo anterior. Entonces, si yo tuviera que graficar en un cuadro zonas de riesgo bajo en colores verdes, riesgo medio amarillo y riesgo alto, en función de lo que nos provee la bibliografía actual y en función de este estudio al que me he estado refiriendo, tenemos ahí abajo una cantidad de indicadores donde nos muestran algunas cosas. Por ejemplo, en materia de deforestación y expansión agrícola, pérdida de hábitat y emisión de gases invernadero, hay países que de alguna manera son paradigmáticos por estar desmejorando su situación en términos de estos indicadores. Brasil e Indonesia y aún la China son ejemplos bastante paradigmáticos de países que han tenido un tratamiento muy agresivo sobre los bosques principalmente, y ello ha arrastrado una mayor emisión de gases de efecto invernadero y una mayor pérdida de hábitat. En lo que hace a contaminación de nutrientes, tenemos por ejemplo el caso de Holanda, un país que estuvo fuertemente contaminado, sobre todo a partir de la ganadería intensiva, y hoy está saliendo de la zona roja y está ingresando en una zona amarilla y mejorando sus indicadores. En materia de erosión de suelos, bueno, tenemos fuertes episodios de Dust Bowl con cierta frecuencia en China, y tanto India como China utilizan el agua subterránea a tasas cada vez mayores. ¿Cómo estamos respecto a estos países? Bueno, Argentina podemos decir que se está moviendo entre esta franja verde y esta franja amarilla. Algunos indicadores van desmejorando y nos estamos acercando a las áreas naranjadas.
particularmente en lo que hace a deforestación y expansión agrícola, pérdida de hábitat, emisión de gases de efecto invernadero, algo en contaminación de nutrientes. En lo que hace a pérdidas de nutrientes, el problema es mayor. Creo que estamos entrando particularmente respecto a algunos minerales en una zona de riesgo. Y hemos comenzado a utilizar cada vez más agua subterránea, pero tenemos indicadores, como mostré anteriormente, que han ido mejorando. El riesgo de contaminación por plaguicidas ha bajado con el paso de los años y el riesgo de erosión de suelos también. Entonces, si yo tuviera, con los sesgos personales que tiene la elaboración de esta gráfica, si yo tuviera que ubicar la situación de Argentina respecto a otros países del mundo, diría que todavía nos estamos moviendo dentro de un área verde de bajo riesgo y una zona de riesgo medio, con algunos indicadores que vamos a tener que supervisar con mayor intensidad en los próximos años. Yo, con este breve marco de referencia, le quisiera abrir el paso a la opinión del doctor Mario Giampietro, para que nos dé su visión de este tema. Yo no sé, doctor Giampietro, si está usted por ahí. Esto de la agricoltura moderna y sustentabilidad es el problema, ¿no? El modelo de agricultura industrial ha entrado en crisis, especialmente en los países muy ricos, ¿no? Porque claramente ha estado un transitorio, ¿no? Al principio había países donde el 80, el 90% de la población era campesina y había una ciudad donde había el rey y los otros. Y con la revolución industrial, ¿qué se ha pasado? Que básicamente se necesitaba mover todos los campesinos en las fábricas. ¿En las fábricas? Sí. Claro, básicamente hemos reemplazado los campesinos con las máquinas. Básicamente todos en ciudad. El problema, claro, la comida costaba más, no había problema porque los campesinos en las fábricas ganaban mucho más, que le daba igual y podían comprar mucho más que antes, así que nunca ha estado un problema. De hecho, pero, el desarrollo rural ha sufrido muchísimo, porque, claro, si vais ahora en Canadá o Estados Unidos, que hay básicamente no hay más nadie, hay la tierra sin campesinos, ¿no? Y también por ir a escuela no pueden. Deben hacer trámite de internet en Canadá porque no hay bastante población por haber una escuela local, ¿no? Entonces, realmente se siente esta tensión, que básicamente la nuestra sociedad es una sociedad urbana. El 95% del GDP, del Producto Interno Bruto, se hace en la ciudad. El 80-90% está en la ciudad, básicamente que los ciudadanos se la suenan y se la cantan, son los que deciden cómo se hacen las cosas, ¿no? Y por esto las áreas urbanas, rurales, se la están pasando bastante mal. ¿Cómo se puede cambiar? Con multifuncionalidad, que los campesinos o las áreas rurales no deben producir commodities solamente. Si quiere haber algunas vidas en el área rural, se debe hacer algo distinto que producir commodities. Es claro que en el caso de Argentina estamos hablando de un caso bastante raro, porque Argentina, como lo hemos dicho antes, tiene un comparative advantage, tiene una posición privilegiada, y realmente es conveniente de hacer agricultura industrial. Yo no soy ahora muy experto de cómo se pasa en Argentina, pero un poco siento. Se debe estar un poco cuidado a no disfrutar demasiado el ambiente, porque claro que si vamos a pensar a la maximización del dinero sobre un espacio temporal de 5 años, 10 años, es diferente que si hacemos cómo se va a cuidar los recursos en los próximos 100 años, ¿no? O sea, es un interés de Argentina, es un interés de individual persona. Yo creo que una organización de productores debería intentar de pensar un poco más a mantener los recursos, exactamente por eso, porque el agua más o menos es limitada. Vamos a ver con el fósforo ya estamos en peak fósforos, esto será un problema. Y
Hay algunas cosas como el suelo, que no está, el suelo, claro, en La Pampa nunca hemos tenido problema, pero ya en otras áreas que si se hace demasiado, después de algunos años se puede haber una disminución de fertilidad. Cuando el suelo se daña, se necesita mucho tiempo por recuperar, ¿no? Eso un poco va a la discusión que hemos hecho antes. Sería mejor un poco de haber una visión sistémica de todo el sistema de producción y de intentar de dar un poco más de respiro, aumentando el ingreso, que continuando siempre aumentando a producir más, porque yo creo que estratégicamente en el futuro hay una oportunidad muy buena de vender productos alimentarios al resto del mundo, mas se debe mantener el capital, un poco de que no dejarse ir demasiado a voler ganar muchísimo ahora, o si queremos ganar muchísimo, a hacer una estrategia de venderlo a más alto precio, no de squeeze, ¿cómo se dice? De extraer demasiado del campo, porque el campo en Argentina tenéis una fantástica situación, mas sería mejor de tenerla bien, de mantenérsela por el futuro, ¿no? Porque esto puede ser estratégicamente importante por muchos años, por décadas. Bien, el doctor Gianpietro me da el pie para preguntarnos, para plantearnos este segundo desafío, saber hacia dónde vamos. Las cosas, desde la época en que yo estudiaba agronomía, comienzos de la década del 70, han cambiado mucho. La profesión de ingeniero agrónomo se ha tornado mucho más compleja. Las problemáticas que hay que analizar y resolver tienen perspectivas distintas y múltiples, y las cosas han ido cambiando. Yo me acuerdo que en aquellos años nuestra unidad de referencia para medir la eficiencia de un proceso productivo en el agro era la hectárea. La hectárea es la unidad básica de referencia de todo. O sea, nosotros nos comparábamos respecto a otros países en nuestra capacidad para producir grano, trigo, girasol, maíz por hectárea, o carne por hectárea, o grasa butirosa por hectárea. Todo lo referíamos a la hectárea. Pero en esos años también estalló la primera gran crisis del petróleo, que encareció muchísimo los combustibles, y empezaron a proliferar los trabajos científicos que analizaban con qué eficiencia estábamos utilizando nuestros insumos, entre ellos la tierra, en relación al consumo de energía fósil. La energía fósil pasó a ser una unidad de referencia, además de la hectárea de suelo. Y es así que algunos estudios internacionales ya empezaban a mostrar que, por ejemplo, se necesitaban en los sistemas intensivos, principalmente europeos y americanos, más de 5 megajoules de energía fósil para producir un solo megajoule de producto, en el caso de la carne, un poco menos en el caso de la leche, mientras eso se hacía de una manera mucho más barata en términos energéticos en los sistemas extensivos, dentro de los cuales estaban nuestros propios sistemas de producción. Y además, estos estudios nos mostraban más o menos lo mismo respecto al trigo y respecto al maíz, con la diferencia que ustedes ven que responden a dos escalas muy distintas. Ahí aprendimos rápidamente que la agricultura es mucho más eficiente en términos energéticos que la ganadería para convertir la energía en producto. Claro, con esta visión nosotros teníamos un consuelo. Bueno, no somos muy eficientes en producir mucho por unidad de tierra, pero somos más eficientes que aquellos países desarrollados en producir por unidad de energía utilizada. Y esta complacencia duró varios años, después fueron proliferando los indicadores, cada vez fuimos incorporando más indicadores a nuestros sistemas de análisis, y todo el conjunto del proceso productivo en sí se fue complejizando. Y es así que hoy llegamos, por ejemplo,
aspectos que se están volviendo comunes hoy día, que es analizar, por ejemplo, las huellas de carbono y de agua por habitante. Estos son datos a nivel nacional. Cuando si comparamos la huella de carbono de Argentina respecto a la del Reino Unido y a la de Estados Unidos, vemos las diferencias en lo que hace a la huella de agua, o sea, la cantidad de agua consumida en los metros cúbicos consumidos por habitante y por año. Estamos a un nivel más o menos equivalente al del Reino Unido, pero estamos por debajo de los niveles de consumo de Estados Unidos. Esta noción de huella de carbono y de huella de agua comienza a ser trasladada a un proceso que nos muestra todavía mayor complejidad. Antes analizábamos el proceso productivo a nivel de predio, pero después incorporamos la visión de cadena. La cadena agroindustrial o la cadena agroalimentaria, que arranca la producción primaria, la que se hace en el predio, es solo el primer eslabón de la cadena, y después siguen una sucesión de eslabones: el procesamiento, el empaque, el transporte, el consumo, los desechos que se generan después de haber sido consumido el alimento. Y encontramos con que en cada una de esas etapas o eslabones vamos generando una huella que se va incrementando tanto en agua como en carbono. Y hoy el mundo está mirando este tipo de cosas. Para darles un ejemplo, si nosotros tomamos el primer eslabón, el predial, acá cierra esa línea vertical, marcaría la tranquera, y vamos al último eslabón de la cadena, y tomamos, por ejemplo, 1 kilo de soja, ¿cuánto costaría producirla en términos de energía? Valores más o menos promediados indicarían que con 0,60 megajoules de energía fósil podemos producir 1 kilogramo de soja. Y hasta ahí estamos contentos. Pero el problema es cuando pasamos a las distintas etapas de la cadena. Hay un proceso de masa donde el producto se va achicando en volumen y va cargando cada vez más energía en ese proceso. Y es así que si llegamos a la góndola con un producto precocido, ya estamos en una cifra 8 veces mayor en cuanto a en lo que hace a consumo de energía fósil. Y si encima al packaging, que es tan costoso, le sumamos, además del precocido, le sumamos un enlatado, podemos llegar a multiplicar muchas veces el valor energético de la producción a campo. Y esto se incrementa aún más si ese producto, en lugar de ir al mercado interno, va al mercado de exportación y tiene a lo mejor que cruzar el océano con rumbo a Europa o a otros lugares. Entonces, todo ese celo que nosotros pusimos en tratar de ser eficientes energéticamente en la fase primaria, a nivel de predio, adentro de la tranquera, nos damos cuenta que es misérrima la cantidad de energía que utilizamos allí en relación a lo que se usa en el resto de la cadena. Entonces, nunca la energía va a ser un factor limitante dentro del campo, dentro de la producción propiamente primaria, propiamente dicho, sino que va a tener problemas a lo largo de la cadena. Y lo propio pasa, como la energía fósil significan emisiones de anhídrido carbónico, la huella de carbono, que es muy baja a nivel de predio, se incrementa notablemente cuando el producto lo sacamos de una góndola. Estos son todos los temas que hoy se están discutiendo con bastante fervor a nivel internacional. Y es así que distintos países tienen distintos perfiles en lo que hace a su huella energética y a su huella de carbono. Por ejemplo, para Estados Unidos, proporcionalmente lo que pesa en el consumo de energía la producción primaria es muy chiquitito. Todo el resto es procesamiento, transporte, distribución minorista, venta en góndolas, desechos de consumo. Todo lo que es el packaging del proceso del producto que se vende tiene un enorme peso energético y en la huella de carbono. Tenemos la del Reino Unido y tenemos las de algunos países en desarrollo, donde la cadena es mucho más cortita, o sea, prácticamente se va desde la producción primaria y algún procesamiento se va al consumo casi directo. Entonces el perfil de los países varía mucho en la huella de carbono de su producción alimenticia. Y esto que parece, digamos, una cuestión más bien académica, porque nace realmente, este tipo de estudios nacen en los ámbitos académicos, estos conceptos, estas nociones empiezan ya hoy a ser colonizadas por los mercados.
Y es por eso que no debe sorprendernos en un supermercado de Francia encontrarnos con productos como estos, donde abajo hay una escala en verde que nos muestra cuál es la emisión de anhídrido carbónico, o el índice carbonado, como le llaman, del producto que se está vendiendo. Y dentro de una escala que va del amarillo al verde, nos va indicando cuán agresivo ha sido la fabricación de ese producto para emitir anhídrido carbónico y consumir energía fósil. Después está el tema de las llamadas food miles. Es un problema que nos complica, nos genera una complicación adicional. Todo esto está en una discusión muy intensa, muy intensiva, que se va a agravar en los años que vienen, o sea, se va a tornar todavía más intensiva. En el sentido de que ¿cuánto cuesta transportar un producto que a lo mejor es económico en términos energéticos o en emisiones de anhídrido carbónico cuando lo hacemos cruzar el océano para llegar a una góndola en Europa, por ejemplo? Quienes venden estos productos allá pueden intentar cargar a los productos que salen de estas latitudes con esa carga energética y esa carga de carbono que se genera a partir de haber sido cargado el producto en puerto. Esto es un problema que es emergente y que puede significar en última instancia una barrera arancelaria futura al ingreso de nuestros productos aún certificados. Luego tenemos el tema del agua. La huella del agua va bastante más atrás que la huella de carbono. Sabemos que, estos son datos de la bibliografía internacional, que para producir 1 kilo de carne, por ejemplo, necesitamos cantidades muy altas de agua, que pueden oscilar entre los 12.000 y los 15.000 y los 16.000 litros de agua para producir un solo kilo de carne. Y vemos más o menos que la posición argentina es un poco, está un poco beneficiada en relación a otros países. Si tomamos el caso de la soja, se consume mucho menos agua, por ejemplo, y la Argentina ahí muestra algunas ventajas respecto a otros países, y en el caso del trigo una situación parecida. De las huellas de agua se está hablando cada vez más, pero todavía no ha entrado en la mecánica de los mercados. Lo cierto es que hoy, si tuviéramos que ordenar el mundo, diríamos que hay países, los que están en distintas tonalidades de rojo, que tienen superávit de agua para producir alimentos, y países que claramente son deficitarios en el agua que tienen para producir alimentos y que necesitan esa agua para otros fines, ya sea para uso urbano, para uso industrial, para otros fines, no lo quieren usar en la agricultura. En consecuencia se da lo que hoy nos planteó la doctora Cacavatse, en el sentido de que cuando exportamos alimentos estamos exportando agua, y ese concepto se conoce como agua virtual. Y hoy hay un verdadero tráfico de agua virtual de los países que son ricos en agua, que pueden producir alimentos y que lo van exportando a otros países que carecen de esa riqueza. En consecuencia, con el alimento va un cúmulo de agua virtual que es muy importante, que no es el agua que está contenida en el alimento, sino que es toda el agua que se utilizó en el proceso productivo de ese alimento. Nosotros acá tenemos, al igual que Brasil, un problema. Por ejemplo, si tomáramos el caso de la soja, esta es bibliografía que se conoce internacionalmente. Hay una correlación muy alta, por ejemplo, entre el porcentaje de áreas sembrada con soja en el NOA argentino y el número de hectáreas deforestadas. Hay una correlación muy, muy alta. El problema viene cuando quienes nos cuentan las costillas en materia de carbono o de energía, nos empiezan a computar o a analizar el proceso, cómo va sin deforestación y con deforestación. Por ejemplo, 1 kilo de soja sin deforestación en un campo ya limpio que viene en producción, a lo mejor emite alrededor de 50 gramos o entre 40 y 50 gramos de anhídrido carbónico por kilo. Pero si a ese producto le quisiéramos cargar la emisión de carbono previo
que ha tenido el proceso de deforestación para transformar un campo, un bosque natural en un campo sojero, las cifras se disparan completamente. Con lo cual, eso en los mercados que vienen es un problema potencial que tenemos que atajar. Creo que la huella hídrica nos puede ayudar de alguna manera a compensar esta deficiencia, porque si nosotros lográramos certificar buenas huellas hídricas, por ejemplo, 900 litros de agua para producir 1 kilo de soja, significa que el comprador que nos quiere castigar por nuestro alto índice de carbono, le podemos hacer notar a su vez que nosotros le estamos permitiendo ahorrar unos 900 litros de agua por cada kilo de soja que nos compra. Estos son temas que dan espacio a un amplio debate y a mí me gustaría nuevamente dejarle una participación al doctor Mario Gianpietro porque seguramente tiene algo interesante para decirnos. Hablando de eficiencia energética de los sistemas de producción, se necesita clarificar un poco de qué se entiende con estas palabras. Se puede producir sin hacer nada, simplemente como los cazadores, los recogedores, ¿no? Tú no haces nada, si hay un fruto lo toma y ya está, ¿no? Esto más eficiente de esto no viene, porque no se hace nada. De otra manera, el problema es que se puede producir mucho poco y no vaya a decidir cuándo y cómo y dónde vaya a sacar la biomasa. Así que es claro que cada vez que se hace agricultura, en una manera es menos eficiente porque se debe poner más energía en el sistema. Pero de una otra manera, es más eficiente, depende de cómo vamos a definir la eficiencia, porque podemos haber más comida, más concentrada, la comida que queremos nosotros en lo que se encuentra, ¿no? Sí. Entonces, claramente el sistema industrial de producción se basa en suponer un montón de energía dentro del sistema. Se pone un montón de energía con los insumos, especialmente el nitrógeno, también el fósforo, pero el nitrógeno es el que cuesta más. Y además, la mecanización, claro. Al desarrollo que hemos tenido sobre este planeta es porque hemos empezado a utilizar energía fósil, petróleo, por ahorrar trabajo y tierra. Ahora se puede producir en los Estados Unidos 7 toneladas de granos por hectárea, entre antes era menos de una tonelada cuando no había todos esos insumos. Se puede producir con 5 o 6 horas por hectárea de trabajo, antes eran 1000 horas cuando se hacía de mano, así que el uso del petróleo ha implicado ahorrar trabajo, ahorrar tierra, y ahora pensar de usar trabajo y tierra por ahorrar petróleo e ir contra todo lo que ha estado el desarrollo técnico en este planeta en los últimos 200 años, ¿no? ¿Por qué se hace? Se hace porque en un momento los países ricos se han dado cuenta que están spendendo una pasta en subsidios por la agricultura, los campesinos no son contentos, se hace un montón de impacto ambiental, se genera una cantidad de surplus, especialmente en Europa, que nadie quiere porque son demasiado caros, y también si lo vamos a regalar vamos a hacer daño a las agriculturas de los países pobres porque le vamos a bajar el precio a los productores locales. Así que en un momento se ha decidido al World Trade Organization de poner en el Amber Box todos los subsidios a Commodity Programs, que son un montón. Estamos hablando de 90 mil millones de euros per año. En Estados Unidos probablemente 20.000 millones de dólares, pero siempre un montón de dinero. Mucha gente se puesta nerviosa porque esto es el sistema de agricultura industrial que se va a poner en duda, ¿no? Hay una otra componente, esto con los organismos genéticamente modificados que en Europa no se pueden utilizar. Claro que sí se puede hacer biofuel, biocombustibles, se podrían usar. Así que básicamente el biofuel es una affair interno a los países ricos por estabilizar el sistema industrial, las industrias de los coches, porque todos están nerviosos porque el precio del petróleo sube,
Claro, esto un public relation, dice, ok, no hay problema, si sube el petróleo lo hacemos con los biocombustibles. También todas las universidades de agricultura básicamente están cerrando. Yo he hecho el mío PhD en Wageningen, que era una escuela de agricultura, ahora le han sacado la A, no es más Agriculture University, es University Life Science, porque claro, la agricultura es mucho marginal en todos los países ricos, así que todos eran contentos de haber un sueño que se pueda producir cuanto nos da la gana, el más que podemos. Ma de verdad, yo no creo que esto va a durar mucho. Así que yo he visto, he estado en México 2 semanas atrás, he estado en Malasia o en Indonesia, donde hacen palm oil, en India estaban experimentando la yatropa, otras cosas como estas. Yo personalmente no creo que esto haya ningún futuro, porque ha estado económicamente uno de los más grandes desastres. Todos los que han inversionado han perdido dinero. Claro que cuando el petróleo sube, el precio de los biocombustibles sube más, porque a todos los costos suben. Y la excusa de la CO2 emission no va, todos lo saben ahora que no es verdad que ahorra las emisiones. Así que yo creo que todavía los subsidios están ahí, más con esta crisis económica y con la necesidad que todos los países ahora deben cortar las despesas, yo creo que estos subsidios no van a durar mucho. Si yo fuera un país que puede producir cosechas, yo haría inversiones por producir comida. En este momento hay un comparative advantage, porque vamos a ver en el futuro una demanda de comida que va siempre subiendo. No hay un problema de precio del petróleo, porque claro, el petróleo va subiendo, el petróleo barato se acabó. Ma la domanda de comida es bastante rígida, así que si el petróleo costa 20, uno produce comida a 50, si el petróleo costa 40, produce comida a 100 y la vende igual. El comparativo se va a quedar bastante positivo, así que si uno va a ver, hay una diapositiva sobre esta, la cantidad de energía consumada por producir comida, que es enorme, mucho más que antes, es completamente irrelevante en relación a cuánto se consuma por distribuirla, packaging, cocinarla, tenerla en la nevera, estos, 4 veces más de post-harvest, después de la cosecha, que en producirla. Y después si vamos a ver todo lo que la energía que se expende por la comida comparado con el resto, es otra vez irrelevante. Así que toda la energía que se consume en el mundo por la producción agrícola es el 5%. Así que yo no creo que vamos nunca a ver un problema de energía por producir comida. Es claro que si el precio del petróleo sube, la comida sube, los pobres van a tener problemas. Así que una cosa importante es de producir comida de calidad, que uno va a producir comida que va a haber un mercado. Por esto lo hablábamos antes, yo creo que una cosa importante, por ejemplo, que debería hacer un instituto como CREA, eso de certificación, de producir un portfolio de productos de calidad que puedan ser vendidos a donde hay una demanda robusta, ¿no? Bueno, y esto me lleva al tercer desafío, saber cómo llegamos a la meta que nos estamos, a las metas que nos podemos plantear. Nosotros lo que hoy estamos o queremos o quiero transmitir es saber cómo llegamos utilizando espacios operativos seguros, que es un concepto nuevo que se está introduciendo en el mundo. Déjenme contarles qué es el comportamiento no lineal de un sistema. Los sistemas de producción, si los medimos a través de distintos indicadores, se mueven en general a través del tiempo dentro de ciertos rangos o umbrales, que son los umbrales de estabilidad. O de sustentabilidad también si se lo quiere hacer. Pero en determinado momento puede ocurrir
que haya lo que se llama un disparador biótico o abiótico, o sea, una agresión al sistema, y ese sistema hace un cambio de fase y se desplaza ese indicador o el conjunto de indicadores que estamos midiendo hacia una situación completamente distinta, un cambio de régimen. A veces ese proceso es reversible y muchas veces ese proceso es irreversible. Entonces, nosotros nos movemos en un espacio operativo seguro cuando nos estamos moviendo dentro de esos dos ejes de superior e inferior del umbral de desplazamiento del sistema. Cuando nos escapamos de ese umbral, estamos en un espacio operativo inseguro. Hace 2 años se publicó en la prestigiosa revista Nature, hubo un trabajo que ha tenido mucho impacto, que está siendo muy citado actualmente, publicado por Rockström y un conjunto de coautores, donde intentan detectar los umbrales críticos de lo que son 9 sistemas planetarios críticos y su espacio operativo seguro. Es decir, tratar de ver dónde están esos sistemas a nivel global para saber dónde realmente estamos corriendo riesgos. Ahí ustedes ven una cantidad de círculos concéntricos, y el espacio operativo seguro es cuando no se desbordan esos círculos concéntricos. Entonces tenemos que el cambio climático se está acercando a la línea, a ese borde riesgoso, pero todavía no está en niveles peligrosos. Esto es lo que juzgan este grupo de investigadores. Y solamente detectan 2 indicadores que muestran que han sido desbordados y ya tienen un comportamiento no lineal. O sea, comportamiento no lineal es cuando salen de esos círculos concéntricos de seguridad. Uno es la cantidad de nitrógeno reactivo que hay en la atmósfera. La atmósfera con los años se va enriqueciendo en nitrógeno y ese nitrógeno reactivo entra fácilmente en las cadenas tróficas, en las cadenas biológicas y se puede convertir en un producto peligroso por el riesgo de contaminación que genera. Y por otro lado, donde aparentemente están muy desbordados donde está muy desbordado el sistema es en lo que hace a la pérdida de diversidad biológica. Los paleontólogos han dicho que hemos tenido 5 grandes eras de extinción global o de extinción masiva en el planeta, y ahora los estudios estarían indicando que estamos viviendo una 6ª era de extinción a gran escala en el planeta. Eso lo plantean estos autores, por eso presentan ese desborde del umbral en lo que hace a este indicador. Si nosotros esto lo intentamos llevar al sector agropecuario, utilizando otros indicadores naturalmente, y tomo aquel cuadro que dejemos, aquel cuadro que mostraba las áreas verdes, amarillas y rojas, podemos decir que a nivel nacional, con los indicadores que disponemos, no detectaríamos todavía o no estamos todavía corriendo riesgos serios en ninguno de los indicadores analizados, pero algunos se están acercando a niveles de riesgo. Nosotros tenemos principalmente 2 grandes fuentes de incertidumbre respecto a estos indicadores. Uno se da con respecto al uso del agua subterránea, cuánta agua subterránea estamos utilizando fundamentalmente para riego, y otro respecto naturalmente a la destrucción del hábitat y la biodiversidad. No sabemos realmente dónde estamos parados porque medir estas cosas no es todo lo sencillo que uno puede confiar. Ahora, claro, este es el cuadro nacional tomado con valores medios nacionales. Acá tenemos, por ejemplo, el caso de procesos no lineales que se han dado a escala regional, o sea, umbrales que han sido desbordados. En el primer gráfico a la izquierda, arriba, nos muestra el proceso de desertificación en Patagonia, que ha determinado que la cantidad de hectáreas desertificadas ha crecido exponencialmente a partir de mediados del siglo pasado, y la capacidad de carga o la receptividad de esos sistemas a partir de esa época empieza a declinar rápidamente. Esto está todo medido. Otro ejemplo está en lo que llamamos el caldenal pampeano-puntano. A partir de los años 50, debido a un cambio en el régimen de pastoreo, empieza un proceso de arbustización de ese ecosistema
que va avanzando sobre el pastizal con valor forrajero y la capacidad de carga también comienza a resentirse. Y también tenemos evidencias más cercanas de que algo parecido está ocurriendo en algunos sectores del bosque chaqueño, donde el índice de arbustización también está creciendo y la capacidad de carga ovina de estos sistemas está declinando rápidamente. Estos son indicadores claros que nos hablan de una no linealidad, que puede ser reversible o irreversible. Ejemplo de desertificación, ejemplo de arbustización. Otro ejemplo de lo que sería un riesgo de proceso no lineal, lo he obtenido de un trabajo publicado recientemente este año, que proviene de 9 años de ensayos en los CREAS Sur de Santa Fe, y que nos muestran cómo responde en el rendimiento la soja, el maíz y el trigo a distintos stocks de fósforo en el suelo. Y esto toma, una figura muy parecida a la que nos muestran los libros de texto. Vemos que que el sistema está en un máximo, o sea, el máximo rendimiento, a partir de las 20 partes por millón de fósforo, y esto toma una forma de este tipo, pero cuando bajamos del umbral de las 20 partes por millón de fósforo, entramos en zona de turbulencia. O sea, hay muchos factores que pueden seguir manteniendo la productividad alta, pero también el sistema ya muestra que empieza a dar señales de no linealidad. O sea que ahí tenemos identificado un umbral que vamos a tener que mirar cada vez más para no entrar en una situación de riesgo peligroso. Si nosotros miráramos un mapa en base a mediciones de campo, construido en los años 80, con las áreas de baja disponibilidad de fósforo, lo que está en azul, menos de 10 partes por millón, un área intermedia entre 10 y 20, dijimos que 20 era un poco el tope, que es el área anaranjada, y el área verde es el área con buena disponibilidad de fósforo. Si miramos este mapa en los años 80 y lo llevamos casi al año 2000, vemos cómo ese umbral de las 20 partes por millón hacia abajo se ha desplazado considerablemente hacia el este. O sea que estamos entrando en gran parte de la región pampeana en una situación de posible no linealidad, que en ese caso sería reversible porque podemos compensarlo mediante fertilización. Otro aspecto, cuando ya bajamos de la escala regional a una escala más chiquita todavía, en la escala predial, sabemos que la cría extensiva, el engorde de pastoreo, el engorde mixto, a medida que vamos haciendo más intensiva la producción ganadera, las concentraciones de nitratos en agua se van incrementando, ya sea en el agua de drenaje que sale del sistema, en lagunas, en pozos, en napa freática. La Organización Mundial de la Salud nos aconseja no superar los 45 miligramos de nitratos por litro de agua. Y hoy las mediciones que tenemos nos van mostrando que a medida que aumenta la densidad animal y a medida que aumenta la intensidad de la alimentación por el porcentaje de concentrados en la dieta, esos niveles llegan a ser desbordados, sobre todo en los sistemas ganaderos más intensivos, y llegan a ser desbordados bastante por arriba. Algunos modelos que tenemos nosotros reproducen eso, probablemente sobreestiman un poco los valores en lo que hace al feedlot, pero lo que nos muestran es que ese proceso está ocurriendo y que ahí tenemos también un riesgo de no linealidad que puede ser un poco más complejo de resolver cuando se generan contaminaciones de estos niveles. Entonces, nosotros podemos tener una visión complaciente a escala nacional de cómo estamos ubicados y decir, bueno, no estamos mal, no estamos superando umbrales críticos en ninguno de nuestros indicadores. Pero cuando bajamos a una escala más chica, empezamos a encontrar problemas. Desertificación en Patagonia, arbustización en Pampeana y Chaqueña, pérdida de nutrientes a nivel regional, como mostraron los mapas recién, y si nos vamos a una escala más chica todavía, hay a su vez procesos de no linealidad. Contaminación por nutrientes, por ejemplo, en el caso de los sistemas ganaderos intensivos. O sea, de acuerdo a la escala a que abordemos el problema, podemos encontrar o no procesos no lineales que nos deben o no preocupar, ¿no? Entonces, continuando con este tema de saber hoy qué haremos mañana,
Yo solo traje un dilema, hemos visto 3 desafíos. Ahora me gustaría hablar brevemente de lo que es el dilema. Y para mí uno de los dilemas, el gran dilema quizás de los próximos años va a ser el agua. O sea, ese dilema, saber cómo vamos a gestionar el agua. Es un tema que ya lo han planteado algunos oradores que me han precedido, han insistido con este tema. Y hay un tema que realmente tenemos que pensar. Esta es una reconstrucción pluviométrica de lo que serían las Pampas Occidentales entre 1910 y en el año 2009. Nosotros en nuestros estudios desde hace tiempo venimos marcando un concepto de que probablemente el clima en gran parte de la región subhúmeda y semiárida del país tiene un comportamiento de tipo cíclico, con fases que pueden durar entre 40 y 50 años, fases secas y fases húmedas que se van sucediendo y que aparentemente, por estudios que venimos realizando, ese proceso viene ocurriendo desde muchos años atrás. Y desgraciadamente lo que nos muestran las mediciones pluviométricas de los últimos años, a partir del año 2002 aproximadamente, estamos entrando o estaríamos entrando en una fase seca en gran parte de esta franja transversal semiárida y subhúmeda del país. Esto nos obliga a ser más cuidadosos respecto a lo que va a pasar con el agua. Esto es casi también de un libro de texto, o sea, cuando nosotros, ¿cuál es la dinámica hídrica de un sistema suelo-planta en la zona radicular de una especie? Bueno, el sistema gana agua por distintas vías, por lluvia o por riego. Parte de esa agua va a infiltración profunda y se incorpora a la napa. También ingresa agua por un flujo subsuperficial. Ingresa agua a ese sistema también por ascenso capilar. Esas son vías de ganancia. Pero también hay vías de pérdida. Evaporación, transpiración, escurrimiento, lo que se va en superficie, y el mismo flujo subsuperficial que sale del sistema, agua que sale del sistema. Acá tenemos que recuperar un concepto que a lo mejor a veces lo olvidamos los agrónomos. Tenemos que aprender a particionar lo que es la evaporación de la transpiración. La transpiración en general es ganancia neta. A nosotros nos conviene que nuestras plantas transpiren casi todo el agua que accede al sistema, porque la transpiración implica incorporación de biomasa e incorporación de carbono. En cambio, la evaporación es pérdida neta. Y hay diferencias muy significativas. Cuando nosotros hablamos, estos son datos de la bibliografía, cuando hablamos de una agricultura de secano, en general tenemos una pérdida evaporativa que puede oscilar entre un 30 a un 40% y tenemos una pérdida transpirativa de un 60 a un 70%. La pérdida transpirativa es la que más nos interesa a nosotros desde el punto de vista productivo, pero la otra pérdida es la que nos debe preocupar. En una agricultura bajo riego, hay trabajos que demuestran que el riego se puede utilizar estratégicamente para favorecer el macollamiento temprano de la planta y que el canopeo cubra rápidamente la superficie de manera tal de que esa pérdida evaporativa, que era de un 30 a un 40%, se reduzca a un 4 a un 25%, son rangos de la bibliografía, y que la pérdida transpirativa proporcionalmente crezca mucho más. Entonces estos conceptos que parecen, realmente de libro de texto son importantes a la hora de manejarlos y debemos tener en cuenta que nosotros a menudo nos fijamos en la planta individualmente, pero los cultivos son poblaciones de plantas y ahí ocurren interacciones que tenemos que aprender a manejar mejor. Y estos conceptos quizás expliquen este cuadro que mide el agua, la relación entre agua evapotranspirada y rendimiento de trigo en distintas regiones del mundo. Es un artículo publicado por un autor argentino que vive en Australia, Víctor Sadras, y que nos muestra que hay una enorme variabilidad en la forma como se maneja la fase transpirativa y la fase evaporativa del agua. Un mismo nivel de evapotranspiración. Claro, acá hay muchos factores involucrados, ¿no es cierto?, en estas diferencias de rendimiento. Pero seguramente el manejo de la parte evaporativa y transpirativa es muy importante, ya que a un mismo nivel de transpiración, por ejemplo 300 milímetros por año, los rendimientos de grano
no, pueden oscilar entre menos de 1 tonelada a más de 5 toneladas. Entonces estos conceptos vamos a tener que manejarlos con mucho mayor precisión en vistas a lo que llamaríamos una agricultura más precisa. Y aquí esto me permite introducir el tema de riego. El riego se está expandiendo, el riego por aspersión, que saca aguas subterráneas, se está expandiendo en la Argentina. Hay 3 provincias donde el riego tiene realmente importancia. Y esto es notable la escasez de datos que hay, ¿no? Solo hay algunos datos de unos pocos trabajos que toman el censo del año 2002 como último dato, y que nos muestran, por ejemplo, que el riego en Santa Fe se está incrementando, el riego en la provincia de Buenos Aires se está incrementando respecto a lo que era en el año 70. Algunos datos más que vienen de Córdoba nos muestran que el riego se sigue incrementando en estas provincias. Y lo importante de observar es que todo esto está teniendo un crecimiento exponencial, o sea que la curva de aumento del riego implica una mayor extracción de agua subterránea. Y aquí, claro, se nos encienden algunas luces amarillas o luces rojas. Yo creo que tenemos que conocer un poco mejor dónde estamos parados en este tiempo, en este tema. No sabemos exactamente, pero lo cierto es que cuando regamos debemos ser conscientes que estamos utilizando un recurso que no lo vemos, pero que es un recurso de uso compartido. Podemos sacar el agua con mucha ligereza, pero también debemos tratar de enterarnos cuánta agua se recarga de ese sistema del cual vamos extrayendo este recurso. Entonces, saber cuánta agua extraemos y cuánta agua se recarga empieza a ser un factor que tenemos que analizar a nivel regional. Y creo que los agrónomos vamos a necesitar la asistencia inevitable de los geólogos para poder conocer mejor la dinámica de este recurso. Creo que en esto nos hemos descuidado bastante. Y bueno, la luz amarilla viene a raíz de que si uno toma cuáles son las regiones del mundo que han experimentado la mayor declinación en la altura de sus napas freáticas, encontramos casos muy paradigmáticos. Quizás el más paradigmático de todos en el norte de la India y Pakistán, donde las napas se están reduciendo anualmente a una tasa de una pérdida de unos 300 a 1000 milímetros por año por el agua que se está extrayendo para regar. Pero en otras regiones del mundo, en Medio Oriente, en la China, en Estados Unidos, en el sur de Europa, están pasando procesos que son de distinta gravedad, por supuesto. Acá los colores rojos y amarillos indican las tasas más altas de extracción. Entonces, miremoslo y tomemos el caso del acuífero Galala en Estados Unidos, ¿no? Que está sufriendo en algunos casos declinaciones en el nivel freático muy altas. Por ejemplo, en el norte de Texas, las napas freáticas o el nivel freático ha declinado más de 45 metros. No es sorprendente que eso ocurra si tomamos una imagen satelital de esa zona y vemos la cantidad de pivotes en un área de baja precipitación, la cantidad de pivotes que han convertido un paisaje casi desértico en un paisaje verde. Yo quisiera congelar esta imagen acá y darle la oportunidad al doctor Gianpietro a que haga un cierre de esta presentación y luego finalmente haré un mensaje final. Adelante, doctor Gianpietro. La población humana ha pasado a 3.000 millones en los 60 a casi 7 millones. Así que hemos aumentado más del doble en 40 años. Y en este momento no solo tenemos el doble de la población de 30 años, que son los años que tú dices de expansión en Argentina, ¿no? Sí. Hay la demanda de comida. Hay demanda de comida, no solo la gente diventa más rica, así que come más animales, que expande muchísimo la demanda, porque comiendo animales debe comer la comida por los animales, que multiplica de 3 o de 4 veces la demanda de producción primaria per persona. La gente tiene más expectaciones al momento que hemos acabado los recursos. Claro,
de seguro, vamos, esto es un proverbio que me ha enseñado un amigo argentino, que a río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? Que vamos a ver ríos revueltos en el próximo 30, 40 años. Así que el problema es, ¿queremos ser pescadores o queremos ser pescado? Porque aquí en el próximo año se va a algunos ganan, algunos pierden, ¿no? Esta idea que no se puede dar la comida a todos, o que todos pueden ser ricos, que todos pueden comer bien, ¿no? Vamos en una situación que vamos a decidir si queremos ser los pescadores o los pescados, ¿no? En este momento todos tienden de ocupar recursos, ¿no? Hay la guerra en Irak, la guerra en Libia, donde hay petróleo, y hay otras guerras que, por ejemplo, la China está tratando de penetrar donde puede, por minerías, por tierras, porque claro, cada uno trata de ocupar recursos, ¿no? Esto se debe estar muy cuidado. La Argentina tiene los recursos que de jugar como pescador, no como pescado, ¿no? Entonces yo creo que se debe estar muy cuidado en qué se quiere producir y por quién. Así que por eso que te digo, si tenéis recursos de organizaros por producir comida por gente que puede pagar mucho, de hacer comida de calidad, y olvidarse de hacer el más que comida posible por cualquier, porque esto de todas maneras no hay bastante por todos, y no es seguro que esto va es un pros por Argentina, porque si tiene recursos no vamos a todo, que de todas maneras no alcanza por todos, porque realmente ahora somos muchos en este planeta, yo creo demasiados, ¿no? Y esto, claro que cada vez que hay un trade, globalization, hay un neto cambio de recursos. Algunos ponen más agua, algunos ponen más tierra, algunos ponen más tecnología, los chinos ponen más trabajos, ahora que les sobre trabajo, son los que están dando trabajos a todos nosotros. Y a la Argentina le sobre calidad por hacer comida de calidad, y yo creo que el que debe vender esto es que lo debe vender la Argentina, no se lo debe que otros vienen y lo toman ellos mismos. Así que la cosa que, el advice que yo daría, de ser muy cuidado, de no vender baratos cosas, de cuidar el capital y ser el pescador, de evitar de ser el pescado, porque aquí se pasa ahora, ¿no? Esto realmente depende de los argentinos, no depende de nadie otros, ¿no? De cómo lo van a gestionar. Y que una cosa es el individuo entrepreneur, y una cosa es la asociación de todos los entrepreneurs, ¿no? Esto es importante por haber una visión un poco más de largo plazo, ¿no? Las cosas que son buenas en 3 años no son buenas en 30, y viceversa. Es claro que todos legítimamente queremos ganar también en 3 años, pero es mejor de dosar las cosas, ¿no? De verlas, porque yo creo que la Argentina tiene una buena situación ahora, como en todo esto río revuelto, ¿no? Es importante de hacerlo bien. Bien, ya cerrando, solo quiero dejarles un chiste gráfico de Periotti, que creo que va en línea con lo que nos plantea el doctor Gianpietro. Lo que nos está diciendo en última instancia es: no nos vayamos detrás de los instrumentos y privilegiemos la inteligencia estratégica. Y como dijo en algún momento el fundador del movimiento CREA, el arquitecto Polari, movilicemos nuestra inteligencia en todos los planos. Muchas gracias.